se centra un tiempo muy especial. Yo creo que es un tiempo que todos nosotros anhelamos y es el tiempo de la palabra. Así que tome su cuaderno, su lapicero. Estamos en una serie muy linda que se llama... ¿Cómo se llama la serie de los domingos? El poder del amor. Muy bien, el poder del amor. Esta mañana hay algo muy especial también para nosotros. Quiero invitar al pastor a venir por acá y entonces compartir la palabra en esta mañana. Vamos a orar. Sí, vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias, papá, por bendecir la vida de tu siervo en esta mañana. Gracias por traer una palabra fresca en nuestro corazón. Gracias por hablarnos hoy a nuestra vida. Gracias porque has preparado banquete, Señor, para nuestro espíritu. Úsale hoy de una manera muy especial y que esa palabra cale en nuestro corazón y haya respuesta en él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén, amén. Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Suegra, buenos días. Laura, Piedad. Buenos días. Bueno, amor, buenos días. Buenos días. Dios le bendiga a cada uno de los preciosos hermanos que están conectados y que nos ven ahora en directo y más tarde o mañana u otro día en diferido por este canal. No olviden también en YouTube, usted puede buscar las conferencias de estas celebraciones que hacemos. Ustedes saben cómo me apasiona y me emociona predicar la palabra de Dios. Y hoy es la clausura de este hermoso tema, el poder del amor. Así que vamos a recordar algunas personas o personajes que tocamos en esta serie. A ver, ustedes me van a ayudar a ver cada una. Sí, tengo mujer, entonces cada una va a pensar en un personaje que tuvimos y escriba por el chat también un personaje que involucramos en esta hermosa serie El Poder del Amor. A ver, ¿quién me quiere? ¿Usted se acuerda de alguno? El endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno, le impactó, ¿no? Súper, súper. Piedad, ¿te acuerdas de alguna? Amor. La mujer samaritana. La mujer samaritana, claro que sí. Y la mujer que ungió los pies de Jesús. Exactamente, María también, pero hace falta alguien más. A ver, ayúdenme por favor. Se me fue. Muy bien, vamos a ver ahí, está bien. Hoy tendremos 4 personas. Bueno, por acá contestaron. Sí, a ver. Cristian contestó, el endemoniado de Gadara, la mujer samaritana y María de Magdala. María de Magdala, esa es la que yo quería escuchar. María de Magdala. Ok, o María Magdalena, claro que sí. Hoy el tema le he titulado Entregar a Jesús. ¿Cómo le he titulado? Entregar a Jesús. Durante la vida o ministerio público de Jesús, encontramos una serie de personas que por alguna razón vinieron a Él o Él fue a ellas, pero ninguno de ellos a los que vinieron o a los que Jesús fue, sus vidas fueron las mismas. Prácticamente se produjo una tremenda transformación en la vida de estas personas. La primera persona que voy a hablar la encontramos en Marcos 10, 46, 52. Es una historia muy conocida, hemos en las células y en la iglesia predicado algunas veces, pero quiero enfocarme en la entrega que hace este hombre en Marcos capítulo 10, verso 46 al 42. Por favor, acompáñenme allí. Marcos capítulo 10, verso 46 al 42. No, ¿cómo así para atrás? 10 versículos. Marcos capítulo 10, Al 52 es. correcto, del 46 al 52. Dice la palabra del Señor, tenemos la Biblia ahí, no olviden, que es lo que yo digo comúnmente, que el que tiene su Biblia, su cuaderno y su lapicero, Lo quiere más. lo quiero más, lo amo más, eso, porque sé que aprende más, crece más, recibe más y comparte más. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego,
hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es una historia bien hermosa, al mismo tiempo muy dolorosa. Ustedes habrán leído allí cuando dice: ¿quién era este hombre llamado Bartimeo? Hijo de quién? Dice: hijo de Timeo. A veces uno quiere conocer datos históricos. En la Biblia simplemente leer nombres. Hay gente que no le gusta leer nombres. Por ejemplo, si uno va a 1 Crónicas capítulo 4 o capítulo 1, 2, 3 y 4 y 5, son puros nombres, descendencias. Uno dice: uy, qué pereza, ¿esto qué me va a enseñar a mí? Pero cuando uno lee detenidamente esos largos listados de nombres, hay algunas perlas que uno se encuentra. Por ejemplo, cuando uno encuentra la historia de Jabes, 1 Crónicas 9, antes hay 3 capítulos de puros nombres hasta que salta esa perla. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y ya lo que conocemos de esa hermosa historia dentro de esos nombres. Entonces, cuando la Biblia nos da referencias de nombres, cuando le dice hijo de este o hijo de aquel, es posible que de esa persona no se diga nada, pero con el solo hecho de que haya un nombre adicional, hijo de tal, o un dato histórico, o una ubicación geográfica, o el nombre de un rey, o una fecha, ya nos ayuda a dar luz sobre esa persona. Cuando hablamos de Bartimeo, hijo de Timeo, Timeo el padre y varias generaciones habían sido herreros. Ellos eran los que construían lanzas, corazas, escudos, cuchillos, dagas y elementos para la agricultura, pero también para la guerra. Ellos con hierro fundían las armas, tanto para los romanos como para el ejército judío, pero también, como acabé de mencionar, para los que todo el tema de la agricultura de su época. Por lo tanto, cuando uno dice que Bartimeo, hijo de Timeo, que estaba sentado en el camino mendigando, uno piensa así rápidamente que Bartimeo era un hombre que fue ciego toda la vida, pero que aparte de eso, toda la vida fue pobre. No, él no fue pobre. De hecho, era una familia significativa, porque como ya era una familia de herreros, si se dice así la palabra correcta, para los que funden el hierro y hacen figuras con el hierro. Tuvo un accidente, dice la historia, y en ese accidente quedó ciego. La condición para Bartimeo cambia dramáticamente, porque si usted, siendo judío, teniendo todos sus 5 sentidos, teniendo todas sus capacidades y habilidades, siendo alguien útil en la sociedad, teniendo una esposa, unos hijos, una familia, pero ahora pierde la vista o pierde uno de sus partes más importantes a la hora de ser alguien útil a la sociedad, pues en el caso judío pasa a un segundo plano y comienza a ser rechazado, porque no tiene las facultades ni para trabajar, ni para responder por su familia. Aún así su familia quiera que permanezca con él. Y la tendencia natural en este tiempo era que las personas con limitaciones físicas, por ejemplo, tenemos en la Biblia muchos casos de leprosos, personas más ciegas, endemoniados, gente con tremendos problemas físicos, emocionales, espirituales, que su tendencia, por causa de su limitación, eran aislarse y vivir solos en el camino o en las veredas, en las partes alejadas de la urbe, pidiendo a los mercaderes que transitaban por los caminos. Esa es la historia de Bartimeo, un hombre que en su época fue un hombre valioso, un hombre, un orfebre, digámoslo de esta forma, de hierro, y útil a la sociedad, al imperio de Roma y también al pueblo judío. Por desgracia, como mencioné, terminó ciego. Y
afortunadamente para él, la Biblia no nos dice, ni la historia tampoco cuenta cuánto tiempo estuvo Bartimeo ciego. Pero lo que sí dice es que este hombre seguramente había oído hablar de Jesús y comenzó a caminar en su ceguera, en su invidencia, tratando de encontrar la forma de llegar a Jesús. Hasta que por fin escuchó que en una caravana Jesús venía. Ustedes conocen lo que ocurrió en el texto. Cuando oye que Jesús viene, Bartimeo comienza a gritar, a clamar desesperadamente: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, volvamos de nuevo a la situación de este hombre ciego. Se diferencia en dos formas a los demás mendigos. Los mendigos que habían crecido en su vida siendo mendigos tenían harapos, tenían ropa muy indigente, sin valor, sin significado, porque su vida se la habían pasado viviendo de las monedas, de las obras. Pero a diferencia de este mendigo o este ciego mendigo, tenía algo valioso que por lo menos después de que abandonó su casa, su familia, seguramente tomó para sí que era de mucho valor, y su capa. Por eso al final dice: y arrojando él su capa, nos da a entender que la capa de este hombre era de un valor incalculable. Primero, por el precio, era un bien costoso, pero segundo, para lo que significaba para Bartimeo, siendo un recién mendigo y un recién invidente, lo que para él significaba en esa época tener una capa como la que él tenía. Él comienza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Las personas comienzan a decirle: cállese, no incomode, el maestro va de afán. Estoy tratando de parafrasear o especular un poco, pero dice el texto que aún más levantaba su voz, que aún más gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta madrugada, orándole al Señor, pensaba cómo Jesús, cómo Dios el Padre, cómo el Espíritu Santo no cierran sus oídos ante el clamor de un necesitado. Cómo el Señor escucha a los que a Él vienen con un corazón contrito y humillado, con un clamor incesante. Y Jesús lo oye y le dice, le manda a llamar. Y los discípulos, uno de ellos seguramente viene a él y le dice: levante en confianza, levántate, te llama. Tres cosas le dice ese otro discípulo que viene a Bartimeo: ten confianza. Era lo que este hombre necesitaba: confianza, volver a confiar, porque parece que toda su confianza, toda su seguridad en la que él de alguna manera había basado su vida, que era su empresa, su negocio, su familia, se había ido al suelo, a la bancarrota, lo había perdido. Pero ahora alguien le está diciendo: ten confianza. Cuando a uno le dicen ten confianza, ¿a qué creen ustedes que la gente se está refiriendo? ¿O qué mensaje recibe uno cuando le dicen ten confianza, amor? Pues que puedo acercarme con tranquilidad. Ten confianza, puedo acercarme. Piedad. Como volver a pensar en el gran sueño que se tenía. Volver a pensar. Ten confianza es como volver a confiar, a creer de que eso que tenía lo voy a recuperar. Doña Delia, ¿usted qué piensa? Claro que sí, volver a recuperar lo que se ha perdido. Amén. Usted me dice que tenga confianza que mi capital no se me va a perder. Yo entonces creo esas palabras. Eso, amor, eso me sonó como un subliminal, ¿verdad? Oiga, eso es un lenguaje aquí entre mis hombres yo familiar, un subliminal. Y exactamente creo que la mejor aplicación lo hizo ella, claro. Si el banco le dice a uno, tenga confianza que su casita no se la va a perder en medio de esta pandemia, porque el crédito ha sido congelado por 3 meses, ¿yo qué digo? Ay, gloria a Dios, no tengo plata con qué pagar la cuota mensual, y aunque no la cancele, mi casa no se me va a perder.
es una buena aplicación de lo que es tener confianza. Pero lo segundo que le dicen a Bartimeo, levántate. ¿Por qué? Porque un ciego, un recién ciego, no es como la época de hoy. Los invidentes de hoy se practican, se les enseña el vocabulario o el lenguaje braille. Aparte de eso, andan con un buen bastón. Aparte de eso, los educan para estar afuera en la sociedad, para bajar, para subir, para cruzar semáforos, para entrar, para hacer compras y todo. En esta época no habían todos esos recursos para un ciego. Este era completamente discapacitado. Y mantenían más en el suelo, esperando que la gente los ayudara, que caminando libremente. No tenían la capacidad para autovalerse por sí mismos. Por eso le dice, levántate, te llama. Y es la palabra más hermosa de las tres, te llama. ¿Por qué razón? Porque el que llama, que es el Señor, no defrauda. Amén. Porque Él es fiel a su palabra. Amén. Si Él me llama a mí, si Él te llama a ti y te dice, yo te voy a devolver, yo te voy a sanar, yo te voy a bendecir, yo te voy a restaurar. Si el que hace el llamado me lo dijo, yo lo creo. Diga conmigo, yo lo creo. Escriba por el chat, yo lo creo. Él me llama y Él responde. Gloria a Dios. Denles aplauso a Jesús. Amén, gloria a Dios. Ten confianza, levántate, te llama. Aunque para otros, este Bartimeo era una incomodidad, perdona la expresión que voy a utilizar, era un fastidio. Porque las personas discapacitadas de la época de Jesús eran eso para la sociedad. Por eso tenían que vivir aislados de la sociedad. No podían entrar al templo, los sacerdotes los rechazaban, los repudiaban, porque era un discapacitado. No podían estar en el comercio, no podían estar mendigando públicamente porque los alejaban. Entonces eran gente que de verdad eran segregados socialmente y tenían mucho dolor internamente, amargados y tristes. Pero si para ellos, para los discípulos, ese hombre era un fastidio, para Jesús no. ¿Cuánta gente tenemos hoy día que para el mundo es un fastidio? ¿Cuánta gente tenemos rechazada en el mundo, afuera en la calle, que para todos, seguramente hasta para nosotros, son un problema? Por su forma de vida, por sus limitaciones, por enfermedades en sí, en fin. Pero para Jesús no. Y lo que me llama la atención es que la reacción inmediata de Bartimeo, ¿cuál fue? No fue ponerse a pensar, ¿será que sí? ¿Será que sí es? ¿Será que sí me ayudará? No, dice que inmediatamente, dice la palabra del Señor en Marcos, arrojando su capa. Quiero que vayamos exactamente a ese versículo, verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Por eso este primer elemento de este encuentro de Jesús con este hombre, por amor, es entrega por necesidad. ¿Qué es lo que entrega Bartimeo? ¿Qué es lo que entrega Bartimeo? Su capa. Ya dijimos el valor, no solo lo económico, sino lo emocional, lo intrínseco para Bartimeo, que era esa capa para él. Él arrojando su capa, él entendió que aunque la capa representaba el todo para su vida en ese instante, su bienestar, de alguna forma su economía, había algo más importante que lo que esa capa era un llamado de Jesús. Mire, esto es fe, amados, esto es fe. Si Jesús te pidiera algo en este momento muy valioso, ¿lo entregarías? En este caso, lo estoy viendo casi como especie de trueque. Él arroja, entrega algo, pero porque sabe que va donde alguien que va a suplir una gran necesidad. Y así muchos en la vida cristiana hemos vivido. Uno entrega algo, pero por allá muy adentro confía de que eso que entrega Jesús lo va a recompensar, o lo va a devolver, o lo va a multiplicar. No digamos mentiras, muchos damos por necesidad. Aunque el apóstol Pablo dice que ninguno dé por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amados, es cierto, ¿cuántas veces usted ha estado en su casa necesitado
necesitado. Yo sé de qué les estoy hablando estos días, pero a unos niveles impresionantes como hace muchos años. Y apartar y sacar, guardar el diezmo o la ofrenda y saber que hay una gran necesidad. A veces uno dice, Señor, yo te lo doy. Y uno por allá muy adentro dice, Señor, yo te lo doy. Pero aquí adentro sabe que el Señor va a responder, porque Él es fiel. Amén. Porque no nos va a dejar avergonzados cuando damos, cuando entregamos, aún así sea por necesidad, como lo hizo Bartimeo. Él siempre proveerá, bendecirá. Amén. Y la respuesta fue con Bartimeo. Lo traen a Jesús, viene a Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Maestro, que recobre la vista. Escuchen, la versión original del arameo, esto yo sé que le va a quebrantar el espíritu a usted y su corazón. La expresión original de la palabra que recobre la vista en arameo no es así. ¿Saben cuál es? Maestro, que yo te pueda ver. Ah, qué lindo. Qué lindo. Qué belleza. Era el anhelo de Bartimeo ver a Jesús. Tenía una gran necesidad. Entregó por necesidad lo más valioso que tenía para cumplir un gran sueño, ver, tener la visión de sus ojos para ver a su Señor. ¿Cuántas personas han soltado algo en medio de una gran necesidad? ¿Cuántas personas han venido a Jesús porque el médico ha dicho, tienes cáncer? ¿Cuántas personas han venido a Jesús porque perdiste el trabajo, quebraste en la empresa, estás endeudado con bancos o gota a gota o no sé qué y no sabes, estás a punto de suicidarte, a punto de enloquecerte y viniste a Jesús por necesidad? Y le entregaste tu vida a Jesús por necesidad. Y le entregaste algo a Jesús por necesidad. Pero luego de que Jesús, como le dijo a Bartimeo, vete, como has creído, así se ha hecho. ¿Cuántos, después de que el Señor ha suplido esa gran necesidad, ha hecho ese gran milagro, no siguen a Jesús y pasan un tiempo y se alejan del Señor? Y conozco personas en la iglesia, han llegado tantos y tantos y tantos con grandes necesidades, tantos y tantos pidiendo oración, tantos y tantos haciendo llamadas, escribiendo, ore por esto, ora por aquello, un milagro en aquello, y vienen a Jesús por necesidad. Pero al poco tiempo, cuando su condición, cuando su situación económica, familiar, cuando su matrimonio se le recupera, cuando su hijo cambia, cuando las cosas ocurren sobrenaturalmente como lo hace Jesús, se alejan de Jesús. Miren qué ejemplo tan maravilloso. Verso 30 y capítulo, estamos en Marcos 10, verso 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Pero la parte más maravillosa para mí es, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué lindo. Este hombre entendió que aunque hubiera entregado algo por necesidad, esa necesidad no era tan grande como seguir a Jesús. Amados, no hay nada más grande en el universo entero que sea seguir a Jesús. No hay nada más espectacular, despampanante, suntuoso. No hay nada más agradable vista a los ojos como poder verlo a Él y estar con Él. Amén. 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 Denle una gloria a Dios. De una gloria a Dios por eso. Amén. Denle ese aplauso fuerte a Él. Pero en segundo, la segunda persona, otra persona que entrega, y este es llamado entregar por agradecimiento. Vamos rápidamente a San Lucas capítulo 7, verso 36. San Lucas capítulo 7, verso 36. Es otra historia de amor fascinante.
San Lucas 7:36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer era que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué tremendo. Y le dice al final el versículo 50, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es la segunda entrega, entregar por arrepentimiento. De esta mujer había hablado un poco en los temas anteriores, cuando hablé de una mujer pecadora. Sabemos de que era una prostituta. La expresión pecadora para una mujer en ese tiempo era ser prostitutas. Habían 2 profesiones que eran parias en esa época, eran lo más deprimente, lo más rechazado y perverso para los judíos. El pueblo de Dios era ser publicano y ser prostituta. Pero esta mujer, no conocemos la historia cómo llegó allá, pero se convirtió en prostituta por alguna razón, sea que haya sido violada, rechazada, sea que haya sido abandonada, sea que le faltó el amor de sus padres, cualquier razón, o sea que el diablo la llenó de demonios, cualquier razón que queramos pensar. Pero esa era su profesión, pero le iba muy bien, porque era una profesión que en esa época las prostitutas conseguían dinero de tal forma que ellas podían conseguir bienes como ciertos tesoros, en este caso perfumes muy costosos que los mercaderes que venían de otras latitudes traían. Y para estas mujeres tener perfumes o especies aromáticas muy finas en frascos muy finos era para ellas como la pensión para su vejez o una futura invalidez, o para ayudar a sus hijos para sus estudios, digo yo. Por lo tanto, la conducta de esta mujer le llevaba a que toda la vida, todo el tiempo estuviera lamentándose de su condición, viviera culpable, seguramente amargada, seguramente triste, rechazada por la sociedad, seguramente tenía muchos hijos, pero también los judíos se avergonzaban de sus madres prostitutas y no les gustaba estar cerca de ellas. Eso dice la historia judía. Por lo tanto, pensemos en el corazón, el complejo, los temores, la inseguridad de esta pobre mujer. Y encontró un día maravilloso que escuchó que Jesús entró a la casa de un hombre fariseo llamado Simón. Y apenas se dio cuenta que Jesús entró allá. Oigan todo lo que pasó. Esta mujer entró a la casa de un fariseo. No se lavó los pies. No tenía tarjeta de invitación. Ella, si pedía tarjeta de invitación, obviamente sabía que iba a ser rechazada.
Ella obviamente sabía que si pedía agua para los pies para entrar a la casa de Simón el fariseo, obviamente sabía que los sirvientes la iban a rechazar y el fariseo no la iba a dejar entrar. Yo imagino un cuadro que esta mujer no sé cómo se escondió, no sé qué hizo para que no la vieran mientras la gente entraba a la casa de Simón, y cuando menos pensó los vigilantes o los siervos de la puerta, no sé cómo se les escabulló, pero se les metió a la casa. Se les metió a la casa una prostituta. Yo no sé, estoy pensando en mí. Como fuera aquí, algunos dicen que las foforufas, ¿no dicen por ahí? Una de estas mujeres mal vestida, ebria, bueno, la condición de ellas, que pronto se le meta a la casa a uno, y uno con invitados, con amigos especiales. ¿Cómo se siente usted? Yo la verdad me afectaría mucho, ¿sí? Entonces imagínense lo que pasaría con Simón el fariseo cuando mira, alza los ojos y ve que esta mujer está a los pies de Jesús, llorando, quebrantada completamente, llorando y con sus lágrimas limpiando, lavando los pies de Jesús, y con sus lágrimas y con sus cabellos secando los pies, y luego abre el frasco, escuchen, el frasco de perfume nardo puro, que no sé por cuántos años estuvo comprando perfume para hacer una herencia, para hacer, como dije ahora, una especie de ahorro, inversión para su vejez, una pensión para su vejez, y se lo echó a los pies. Y él lo echó la cabeza a Jesús. Ungió los cabellos, la cabeza de Jesús con ese perfume tan costoso. Quiero que escuche lo siguiente. Cuando esta mujer hace eso, inmediatamente reclaman los que están allí sentados con el fariseo. Y el que más se preocupa es el mismo fariseo. ¡Ja! Si ésta supiera qué tipo de mujer es esta pecadora, ni siquiera se dejaría tocar. Inmediatamente, como Jesús conoce el pensamiento, la intención de cada corazón, le dice Simón, y le cuenta una historia con respecto a quién perdona más, a quién perdona menos, y le coloca el equilibrio: uno debía mucho, uno debía poco, y a ambos se les perdonó la deuda. ¿Quién amaría más? Y la respuesta de Simón fue obviamente al que más se le perdonó la deuda, al que más grande era la deuda. Y luego llega Simón, exactamente has juzgado bien. Llegué a tu casa y no diste agua para mis pies. Y esta mujer de que llegó no ha hecho sino llorar, y con sus lágrimas ha lavado mis pies y ha secado con sus cabellos mis pies. No me diste beso, y desde que ella llegó no ha hecho sino besar mis pies. No me diste aceite para mi cabeza, y ella ha ungido mi cabeza con un perfume fino. Por eso te digo, Simón, al que más se le perdona es el que más ama. Ahora, esta mujer entregó por agradecimiento. ¿Recuerdan quién era ella? Cuando Jesús deja de hablar con Simón, inmediatamente se dirige a ella y le dice: vete. Mire, quiero leer literalmente el texto en Lucas 7:50. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús defiende a esta mujer, conociendo lo que para ella significa este acontecimiento, conociendo Jesús la sanidad, la liberación, quitarle esa carga de pecado, esa carga viciada de adulterio, de inmoralidad sexual de no sé cuántos años o décadas. Esas palabras de Jesús, de recibirla, permitir que esa mujer pecadora, escuchen bien, un rabino, por ley, por tradición de los ancianos, les tenían absolutamente prohibido, primero, hablar con mujeres en la calle; segundo, menos eran prostitutas; y tercero, peor serán que los tocaran. No podían permitir que les tocaran, porque para ello era contaminación. Eso es las tres cosas, los tres mitos o las tres tradiciones, las abortó con esta mujer. Habló con ella, no solamente que habló, sino que la defendió, se dejó tocar y luego la perdonó. Ella entregó por agradecimiento. ¿Cuántos de nosotros también entregamos por agradecimiento? Yo te quiero preguntar, mi hermano, y si algún amigo me está viendo, ¿cuántos pecados has cometido en la vida? Hay gente que dice:
No, pero es que yo no he sido malo, yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo nunca le he hecho mal a nadie. Está bien, seguramente como este Simón que invitó a Jesús a cenar a su casa, era un hombre bueno, oraba 3 horas diarias, ayunaba 2 veces por semana, no mataba, no mentía, no robaba, escuchen bien, diezmaba absolutamente de todo lo que ganaba y ofrendaba abundantemente. Los fariseos eran hombres muy piadosos, realmente gente muy buena. Ante la sociedad era gente buena, pero su corazón estaba lejos del Señor. Escúchenme. Esta mujer, o como esta mujer, o como este hombre, tal vez hayan muchas personas en el mundo que piensan eso. Pero ciertamente le preguntaba a alguien, ¿alguna vez has dicho una mentira? Ah, bueno, sí, pues hay una que otra mentira piadosa. Hagamos cuenta que tú eres tan santo que solamente una mentira piadosa has dicho o dices cada día. No dices una mala palabra, no tienes un mal pensamiento, no te enojas, no has pensado algo malo hacia alguien. Hagamos de cuenta que no. Solamente una mentirita piadosa cada día. ¿Cuántos años tienes? Oiga, ¿80 y qué? 85. 85 años. 85 años. Una mentira piadosa Todos los días. todos los días. 365 por 85. ¿Cuántas mentiras son, Laura? No sé. Millones de millones. Y la Biblia dice que la mentira es pecado. Pero aparte de que ha hecho mentiras, seguramente alguna vez se enojó contra el marido, se resintió, tuvo problemas en el hogar. Seguramente alguna vez tuvo deseo de que, uy, Señor, te lo llevo, te lo mando, cosas así. Ay. Seguramente hemos tenido deseos y hemos hecho cosas. De pronto tomado lo de alguien, mentido a alguien, engañado a alguien. ¿Cuántos pecados tenemos? No importa que no hayas matado o robado. Jesús dice que estamos con pecado. El apóstol Pablo dice que no hay ni un justo. Todos se han desviado. Todos se han apartado del Señor. Y por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Amado, no se trata de cuántos pecados muy duros, grandes o pequeños hayas o no cometido. Se trata de que somos pecadores. Y esta mujer, independientemente del nivel de pecado que para su sociedad en ese instante tenía, estaba con pecados, al igual que Simón, que aparentemente era mejor. Pero Jesús tomó la ofrenda de ella, que lo entregaba por agradecimiento, y la perdonó. ¿Cuántos, dije ahora, de nosotros vivimos agradecidos por lo que Jesús hizo en nosotros? ¿Quién eras tú antes? Es posible que sí me está viendo alguien que vivió en la prostitución, alguien que tenía una conducta sexual desviada, alguien que de pronto practicaba violencia, tal vez mató, abortó, alguien que tal vez robó, hizo mucho daño en el pasado y vino a Cristo y le entregó su vida y por agradecimiento le entrega al Señor cosas. Yo estoy muy agradecido de saber de dónde me sacó el Señor y por eso le sirvo y por eso lo amo y por eso le doy lo mejor de mí, por eso le entrego lo mejor, porque estoy agradecido con Él. Amén. 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 Pero en tercer lugar, otra persona preciosa a quien el Señor lo visita. Lucas 19, 1 al 10. Lucas capítulo 19, 1 al 10. Gloria a Dios. Vamos a leer Lucas 19, 1 al 10. Dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar
con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dije ahora que dos profesiones eran aborrecibles para los judíos: prostituta, y la segunda profesión era esta: ser un publicano, un cobrador de impuestos. ¿Por qué aborrecían a los publicanos o cobradores de impuestos? Es como decir un agente de la DIAN hoy día. Por algunas razones. Primera de ellas, porque eran no vendidos al imperio romano. Por lo tanto, ellos servían, trabajaban para el imperio romano, los que eran el yugo de Israel, y un judío subyugaba a su propia gente, a sus propios hermanos, para darle a Roma. Por eso los aborrecían tanto. Pero lo segundo, ¿por qué eran tan aborrecidos? Porque eran gente que se hacían ricos muy rápidamente, porque de todos los impuestos que recogían de sus propios hermanos judíos, una parte era para Roma y dos partes eran para ellos. Así cualquiera, una profesión de esas no nos haría mal. Por lo tanto, por eso le llamaban publicanos o pecadores. Pero parece que este hombre llamado Zaqueo, también de alguna manera tenía la intencionalidad de conocer al Señor, de saber quién era. Obviamente, todos sabían quién era Jesús, y me encanta mucho que estaba en Jericó. Bartimeo fue en Jericó. En Jericó Jesús hizo muchos milagros. En Jericó Jesús restauró muchas personas. Impresionante. Sanó, hizo milagros, liberó a muchas personas endemoniadas en Jericó. Allá en Jericó está este hombre que seguramente ha visto milagros, ha escuchado cosas maravillosas de Jesús. Y cuando oye que viene la multitud, como era pequeño de estatura, se subió a un árbol que dicen llamado sicómoro para verlo desde arriba, a verlo pasar por lo menos. Me parece tan maravilloso esta intención de este hombre, a pesar de su condición, a pesar de que lo rechazaran, lo aborrecían. Dios, no importa que me aborrezca, yo por lo menos lo veo pasar. Yo recuerdo hace muchos años cuando vino el Papa a Colombia. ¡Qué locura! Eso fue en la década 60, 70 creo que fue. ¡Qué locura! La gente pagaba lo que fuera para ir a ver al Papa. Hace algunos años, un par de años, creo que el Papa estuvo en Panamá. Toda la gente que viajó de Colombia a Panamá, toda la expectativa que logró un Papa en esta región, estuvo en Venezuela, estuvo en Brasil, estuvo en Argentina. Y de Colombia viajaba mucha gente y los ríos de gente porque el Papa venía. Imagínense en esa época la multitud que se aglomeraba de tantos lugares del planeta existente en esa época, los alrededores, para ver a Jesús. Imposible para este hombre tratar de llegar a Jesús, por eso se subió a este árbol. Y escúchenme bien, cuando Jesús lo ve, le dice estas palabras en el arameo. En esta versión dice, en la versión Reina Valera 60 dice: Zaqueo, baja de ese árbol porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. ¿Verdad que así dice? No dice así, dice: hoy tú y yo tendremos una gran cena. ¿Cómo ven ustedes eso? Zaqueo, baja. ¿Saben qué tenemos hoy acá? ¿Saben qué tenemos acá en casa, amados hermanos? ¿Y qué tiene listo usted en casa? La gran cena del Señor. Jesús determinó hoy cenar con Zaqueo ese día, pero quiere cenar con nosotros en casa, porque quiere bendecirnos y hacer algo transformador en nuestras vidas.
Amén. Cuando cuando Zaqueo recibe a su casa y están cenando, Jesús le dice, Zaqueo se levanta de su silla y le dice, Señor, la mitad de mis bienes se las entrego a los pobres. Y si a alguno he defraudado, yo se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué ocurrió con este hombre? Este hombre hubo un encuentro tan poderoso que transformó su corazón, pero radicalmente. Óigame bien, algunos predicadores no han escuchado decir estas palabras, seguramente alguna vez también lo ha dicho. Lo último que se le convierte a la gente es la billetera. Porque pareciera que la fe del ser humano está más firme en la billetera, en cuánto tengo, cuánto gano, cuánto me dan, cuánto me pagan, que en lo que Dios puede darme, bendecirme o pagarme. Por eso, al principio se requiere un discipulado de formación para que los hijos de Dios aprendamos a darle al Señor. Y a veces es difícil, a veces es duro que las personas le den diezmos y ofrendas al Señor y ponen 1000 argumentos y dicen y toman la Biblia equivocadamente para decir que eso de la ley, que eso no es de ese tiempo. La razón que sea, respetable más no correcta bíblicamente hablando. Este hombre inmediatamente, si un hombre como estos jamás haría lo que Zaqueo hizo? Porque cada vez querían más, eran angurrientos, eran codiciosos, avaros en extremo, y por eso eran tan aborrecidos. ¿Saben por qué? Muchos de sus conciudadanos los dejaron en la calle. El tributo que tenían que pagar la gente, los conciudadanos, era tan exigente, era tan absoluto, que si tenía comida, pues la comida tenía que traerla para pagar el tributo. Que si no tenían dinero, porque no había trabajo, y tenían casa, tenían que pagar con la casa. Que si no tenían trabajo, no tenían dinero para pagar el tributo, tenían que pagar con sus tierras. Y cada vez se hacían más poderosos, cada vez se hacían más ricos estos publicanos. Por eso los odiaban. Por eso Zaqueo, cuando tuvo ese encuentro transformador con Jesús, lo primero que se le convirtió fue su corazón. Y por eso entendió a cuántos dejó en la calle él. Y dijo, ahora la mitad de mis bienes la doy para los pobres. Benditos sean los pobres de esa época, que ojalá un día así sean los dueños de bancos. Los hombres adinerados en el mundo, que han quitado y han desplazado y han ejercido presión sobre gente pobre, para que vendan, para que regalen, para desplazarlos. Este hombre fue quebrantado y por eso entregó por arrepentimiento verdadero. Sí, amados, el que da a Dios, el que da a los pobres, el que ayuda a los necesitados, es porque de verdad se ha arrepentido. ¿Me están escuchando? Amén. Y dice, y si alguno le he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Y la gente rechazaba, criticaba a Jesús. ¿Cómo se le ocurre a ese maestro entrar a la casa de ese publicano? Me parecen maravillosas las palabras de Jesús. Estamos en Lucas 19, del 1 al 10. Miren las palabras de Jesús tan maravillosas. Versículo 9, le dice a Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no rechaza a ninguno, no importa cuál sea su profesión, no importa cuál sea su condición, no importa cuál aborrecible sea para otras personas. Usted y yo podríamos pensar, ¿a quién aborrecemos más? No nos engañemos, nosotros aborrecemos a personas, a los guerrilleros, a los paramilitares, a los corruptos. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo escucha noticias cuando dicen que este se robó tantos miles de millones, o este en este contrato, o que este violó, de que este asesinó, de que este hizo aquel? ¿Cómo se siente usted? Le da enojo, ¿verdad? Le da rabia. Pero aún por ellos murió Jesús. Y como le dijo Jesús a Zaqueo, perdón, también es hijo de Abraham,
aunque para el mundo entero sea lo peor, es hijo de Abraham. Aunque para el mundo entero ese hombre que hoy practica violencia y hace maldad, sea lo peor y así lo veamos, Jesús lo ve como su creación especial. Usted y yo vemos la gente con nuestros ojos humanos, nuestros ojos sucios por el dolor, por la ira, por el resentimiento, por la tristeza de lo que hacen los políticos, lo que hacen los perversos. Lo ven, vemos la gente así, con ojos cargados de odio, ojos cargados de desprecio, ojos cargados de rechazo, de enojo, de resentimiento. Pero Jesús aún a ellos los ve con amor. Así vio a Zaqueo. Por eso Zaqueo entregó por arrepentimiento y terminó entregar por amor. Juan 12, 1 al 8. Aquí quiero terminar. San Juan capítulo 12, verso 1 al 8. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó el olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre os tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Esta mujer, algunos la confunden con la mujer anterior que leímos. No. De hecho, María era una mujer pura. María era de una muy buena y respetable familia, vivían en Betania. Su hermano Lázaro, quien ya el texto dice que fue resucitado por Jesús, era un comerciante muy reconocido en su época. Vendían especies aromáticas, vendían hierbas medicinales, vendían ungüentos, vendían perfumes. Eran reconocidos en la ciudad de Jerusalén, en todo lugar, por la labor que él tenía. Era reconocido socialmente Lázaro. Y esta mujer, una vez que Jesús está comiendo en Betania, en la casa de otro hombre, de otra familia, viene y derrama a los pies de Jesús un perfume muy costoso. Muy costoso. Judas lo calificó, le dio un valor, 300 denarios. Eso es mucho dinero, como 300 salarios mínimo, más o menos, según el concepto de Judas. Pero, ¿por qué esta mujer? ¿Por qué esta mujer derrama el perfume costoso a los pies de Jesús? Tengo la mejor expresión de todas. Entregó por amor. No por necesidad. Como lo hizo, ¿ustedes recuerdan? Bartimeo. No por agradecimiento, como lo hizo la mujer prostituta. No por arrepentimiento, como lo hizo Zaqueo. Entregó por amor. Ahí hay una gran diferencia. Hay muchos que entregan por necesidad, vuelven atrás. Hay muchos que entregan por agradecimiento, vuelven atrás. Y hay muchos que entregan, amados hermanos, por arrepentimiento, por agradecimiento o por necesidad y vuelven atrás. Pero aquellos que entregan por amor nunca volverán atrás. Porque conocen a Jesús no por lo que Él les hizo, no por un milagro, no por un favor, no por ayudarle, no por salvar su hogar, no por nada, sino porque lo aman con un corazón puro, sincero. Y es la mejor expresión de todas las expresiones de adoración, darle a Jesús por amor. Esta mujer, en los tiempos bíblicos, también guardaban, los que tenían dinero, recursos, comenzaban a guardar ciertos bienes, pensando en la vejez, pensando en una tragedia futura. Esta mujer llamada María ya estaba pensando, estaba ahorrando, invirtiendo. La mejor inversión en esa época eran perfumes costosos. Este perfume nardo puro era muy costoso, pero ella entendió que lo más costoso que tenía ella, el mejor lugar donde dejarlo y la mejor persona a quien entregárselo era el Señor.
Y la gente comienza a criticarla, los discípulos, especialmente Judas. Y la respuesta de Jesús fue: déjenla. Ustedes a los pobres siempre los van a tener en medio, pero esta ha preparado mi cuerpo para mi sepultura. Qué lindo, qué palabras proféticas de Jesús. Y donde quiera que sea predicado este evangelio, se hablará de lo que esta mujer hizo conmigo. Amados, es que cuando entregamos al Señor por amor, algo pasa en el cielo, algo espiritual sobrenatural ocurre. Tu nombre comienza a ser conocido en los infiernos, tu nombre comienza a ser conocido en el cielo, tu nombre comienza a ser conocido en la tierra, porque el amor de Dios sobrenatural fue que se derramó en tu corazón. Y cuando tú respondes a Él, cuando tú das, entregas a Él por amor, ¿quieres que te diga qué tienes? La boca de Jesús, las manos de Jesús y la riqueza de Jesús. Cuando tú y yo aprendemos a dar, a entregar por amor, Él entregará todo de lo que tú necesitas. Un día vas a estar en el cielo y te vas a encontrar con María y con la prostituta y con Zaqueo y con la otra persona, con Bartimeo. Pero a la persona que le notarás una sonrisa impresionante va a ser a María. Y la persona que va a estar pasando más tiempo en adoración junto al Maestro va a ser María. Y en la que Él va a estar hablando y mencionándole más en la historia cuando estemos reunidos con Él, va a ser de esta mujer. Porque Él mismo lo dijo: en cualquier lugar donde se predique este evangelio, se recordará lo que esta mujer hizo por mí. Ese es el poder del amor. Tú no tienes que hacer nada para que Él te ame. Él ya te ama. Tal cual eres, te ama. Te amó y te amará por siempre. Ya no es Él ya lo hizo, entregó todo su amor. Ahora depende de ti y de mí cómo lo amemos y cómo respondamos a Él. ¿Qué entregamos a Él? ¿Entregamos por necesidad? ¿Entregamos por arrepentimiento? ¿Entregamos por agradecimiento? ¿O entregamos a Él por amor? Amados, que su amor nos llene, no importa lo que Él nos pida, no importa lo que hemos de hacer para Él, porque a grandes cosas nos llama el Señor. Lo que sea a lo que Él nos llame, sea servirle, sea predicar, sea dedicar nuestra vida entera por Él, sea soltar la profesión, sea soltar la labor que hacemos porque nos está llamando por amor para que le sirvamos, sea para que le entreguemos bienes, sea para que ofrendemos y diezmemos, a lo que sea. Y mi desafío esta mañana es que lo hagas por amor, porque cuando lo haces por amor, tu vida irradia otra cosa. Cuando das, cuando sirves, cuando entregas por amor, eres otra persona. Señor, gracias. Gracias por esta hermosa palabra, pero especialmente por esta serie que hemos compartido, Señor, durante algunas semanas. Hoy, Señor, que tenemos la cena, la Santa Cena, de una forma especial tú estás presente. Tú has bendecido y continúas bendiciendo a todos los que están conectados, pero también a los que podrán vernos por diferido en diferentes maneras, Señor, y horas. Les bendigo a todos. Oro, Señor, que mi corazón y el corazón de cada uno de mis hermanos y amigos que me han visto puedan rebosar de amor para responder por amor a las peticiones que nos haga, Señor. Como Bartimeo, no quiero seguirte de lejos, sino en el camino contigo. Como Zaqueo, Señor, quiero siempre estar disponible. ¿Qué puedo dar para los necesitados y darte a ti, Señor? Como esta mujer pecadora, por agradecimiento y amor, lo mejor para ti. O como María, Señor, una excelsa adoradora. Tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad.
Y este es el tiempo de encontrarlos. Mira una iglesia en el planeta, Señor, que a través de estas circunstancias adversas que se están viviendo, se han reinventado formas de adorar, se han reinventado, se han acomodado, Señor, han crecido en otras áreas, han entendido, Señor, que la adoración es más que un instrumento, que la adoración es más que cantar, que gritar, dar voz de júbilos, más que poner un video de otro cantante, otro músico cristiano, que la adoración es excelsa, que sale del interior, porque es para ti, Señor. Señor, tú recibes las ofrendas cuando tus hijos en medio de la pandemia, del encierro, oran. Cuando tus hijos en medio del encierro comparten tu palabra, predican en sus casas. Cuando tus hijos pueden celebrar, cantar, dar voces de júbilo, aplaudir para tu gloria, Señor. Ahí hay una alabanza, una adoración que es excelsa, que es como un perfume puro, puro nardo, que la casa se llena del olor del perfume. No se necesita de mucha cantidad, una cantidad suficiente para que tu corazón se llene de emoción, para que el perfume llegue hasta tu presencia, Señor. Y tú que miras el corazón y la necesidad, la realidad de cada uno, así mismo respondes. Tú peleas, tú peleaste, tú defendiste a María, Señor. Tú defendiste a la prostituta, tú defendiste a Zaqueo, Señor. Tú defendiste a Bartimeo, también defiendes a tus hijos, también peleas por la causa de tus hijos, también respondes a las necesidades de tus hijos, también nos mandas a llamar. Levántate, ten confianza, te llama. Esas son tus palabras, Señor. Gracias por bendecir a tu pueblo durante esas semanas con esta serie El Poder del Amor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amados, los amamos en Cristo. Amados, Dios les bendiga grandemente. Les amamos en Cristo. Hermanos, que la gracia del Señor, como dice el apóstol, sea con cada uno de ustedes, que sea su espíritu quien nos afirme, nos sostenga, nos aliente toda esta semana. Que vivamos una semana en victoria. Y igual como dijo mi amor, les amamos, les extrañamos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.